Esta conferencia que les voy a dar está organizada en torno a 3 grandes bloques temáticos. Uno más bien conceptual, que hemos organizado de tal manera que dialogue de manera muy práctica con algunos ejemplos, con algunos casos, pero también con criterios muy específicos para que permitan de alguna manera su aplicabilidad y eventualmente también su adaptación a ciertos contextos. En segundo lugar, vamos a explorar un caso, un ejemplo, el de las agencias regionales de desarrollo, sobre las cuales les voy a contar en un momento. Las ARDs, como las conocemos, son un ejemplo de territorialización del enfoque. Y por último, un poquito absorbiendo de la experiencia de las ARDs, vamos a concluir con una reflexión sobre lo que implica en la práctica promover la gestión territorial a partir también de criterios y pautas específicas, aludiendo también un par de ejemplos que tienen que ver con el modelo de provisión de bienes y servicios que viene trabajando la Secretaría de Descentralización y el modelo de articulación territorial que promueve el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Como ustedes imaginarán, a lo largo de esos 3 bloques hay algunos conceptos que se repiten, que se reiteran. El enfoque la categoría que emerge como aquella que es transversal a los 3 bloques sobre los que voy a hablar es la noción de territorio. Y en torno a la noción de territorio, tengo para ustedes el primer ejercicio de la noche. Quisiera pedir la ayuda del equipo del ENAP para que por favor procedamos con nuestro primer ejercicio, siempre muy activos, muy despiertos y despiertas todas. Y la pregunta con la que vamos a iniciar es: ¿a qué palabra, una palabra, asocias el término territorio? Muy heterogénea, muy colorida, pero efectivamente, ¿no? Dice bien Ani, una definición, digamos, que parece asociar la mayoría de ustedes a la noción de territorio es la de espacio geográfico. Y hay una serie de palabras asociadas al espacio geográfico que también son recurrentes. En políticas públicas, que son finalmente las grandes orientaciones, los grandes lineamientos que desde el Estado finalmente dirigen, conducen determinadas intervenciones y determinadas prioridades, se ha aprendido mucho a lo largo de los últimos años respecto a lo que implica el tránsito a un enfoque territorial. Permítanme, por favor, pasar a la siguiente diapositiva. Este es el tema sobre el cual quiero hablar en este primer momento. Y lo que estoy mostrando en esta lámina es en realidad una síntesis en una matriz sobre los principales ejes analíticos cuando uno habla de política pública. Estamos priorizando, por ejemplo, lo que es el modelo, lo que son los resultados, la estrategia, como ese mecanismo a través del cual se lleva a la práctica una apuesta, las capacidades, la sostenibilidad y la gobernanza, sobre la cual van a conversar mañana. En torno a estos ejes analíticos de política pública, hemos aprendido a lo largo de los años que es importante, por ejemplo, a nivel del modelo, validarlo en entornos diversos, con esta lógica de heterogeneidad que persiste en nuestro país. En términos de resultados, hemos priorizado la generación de oportunidades de inclusión productiva y bienestar. En términos de estrategia, pasar de una lógica centrada únicamente en la escala local a pasar a una que trasciende lo local. En términos de capacidades, por ejemplo, el modelo de los Yachachi, que promueve la intervención Jacuwiña y del programa social Foncodes, es justamente un mecanismo para promover los saberes y el interaprendizaje. En términos de la sostenibilidad, la posibilidad de invertir en recursos sectoriales bajo un enfoque de resultados, y en términos de gobernanza hemos aprendido sobre el involucramiento progresivo de otras intervenciones. Sin embargo, a cada uno de esos aprendizajes asociados a los ejes analíticos de la política pública, también van asociados un conjunto de retos. Entre esos retos figuran, por ejemplo, la gestión de la heterogeneidad de las dinámicas locales o la complejidad para poder medir y atribuir a determinados resultados el trabajo que se promueve desde determinada intervención. Es también un reto el escalamiento que trasciende, como dije hace un momento, lo local a un nivel intermedio o un nivel mayor de trabajo, la certificación de competencias, siempre el involucramiento de otros actores con una lógica de trabajo sostenido y la institucionalidad de esfuerzos articulados para ir más allá de las voluntades individuales o coyunturales que alguien podría tener. En este contexto de aprendizajes y retos asociado a lo que implica hacer política pública,
es donde aparece la apuesta por territorializar. En ese contexto, entonces, territorializar implica realizar ciertos tránsitos, implica pasar de una lógica de trabajo sectorial con un énfasis básicamente en modelos de talla única, lo mencionaba ayer Raúl cuando hablaban de descentralización y los retos que la descentralización había enfrentado en el país, justamente por partir de un modelo que pretendía en algún momento ser aplicable al conjunto de realidades que nos habitan en el Perú, sin tener en cuenta, digamos, las particularidades de las dinámicas del territorio. El tránsito, en este caso, supone pasar a una lógica de intervención matricial que implica justamente el reconocimiento de las particularidades de los sectores, pero sobre todo la posibilidad de promover sinergias y complementariedad en intervenciones, lo cual no solamente es costo efectivo en términos de asignación de recursos presupuestales, sino que en última instancia los resultados de bienestar que aspiramos a generar en las personas son por definición intersectoriales e intergubernamentales en diálogo justamente con esa heterogeneidad. Territorializar, entonces, también implica pasar de un énfasis en la provisión de bienes y servicios que muchas veces nos obsesionan a un énfasis en generar resultados de bienestar centrados en la vida de las personas. Pasar de los bienes y servicios a pasar a los resultados. Y por último, también implica territorializar, pasar de esas dinámicas que son intensivas a nivel local a dinámicas intermedias a mayor escala desde un enfoque multiactor, no poco retador, sin embargo, bastante más sostenible en el tiempo por lo que implica. En este contexto, entonces, ¿por qué tenemos que territorializar nuestras miradas, nuestros enfoques y nuestras políticas? Y yo creo que este mapa es el mapa de pobreza previo al COVID-19 que el INEI publicó en el año 2020, y lo utilizo en este caso porque es un mapa que permite comprender la configuración de la pobreza monetaria a una escala provincial e invitar a los y las participantes a observar cómo la distribución de la pobreza monetaria en nuestro país, aún al año 2020, sugiere una configuración territorializada, es decir, no es compacta, no está ubicada de manera homogénea en determinado sector de nuestro país, sino que se encuentra de alguna manera territorialmente distribuida. Y es esa distribución territorializada de la pobreza, por ejemplo, lo que pone en evidencia los retos asociados a la heterogeneidad y eventualmente también a las enormes brechas de desigualdad territorial que enfrentamos como país. Si eso es así, entonces, ¿cómo entendemos la noción de territorio? Y esto se asocia a nuestra primera pregunta. El territorio, queridas colegas, es una categoría polisémica, es decir, tiene un conjunto de significados, no tiene solo uno. Decían todos ustedes, y voy a empezar por la circunferencia rojita, la de arriba, que el territorio es el espacio que habitamos, alude a una dimensión física. Estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, la noción de territorio es bastante más que el espacio que habitamos. Es también el campo donde intercambiamos, donde producimos, transformamos nuestros recursos. Tiene entonces una dimensión económica, pero tampoco se agota en lo económico. El territorio también es el lugar donde establecemos vínculos, interactuamos con otros, construimos nuestro hogar. Alude entonces también a una dimensión social. Pero no se agota en lo social, pues también el territorio es aquel lugar en donde se configuran las relaciones de poder que establecen las personas, por ejemplo, a través de las elecciones, a través de la posibilidad de tomar decisiones respecto a temas de representación y negociación. Entonces, el territorio alude también a una dimensión política. Alude, como hemos visto en el caso de la pandemia también, a las rutas que transitan las personas en esta migración de retorno a consecuencia de la propagación de la pandemia. También alude el territorio a una dimensión demográfica. Alude, en consecuencia, también a una dimensión institucional que está muy vinculada con la presencia, con la oferta pública en el territorio, con los marcos normativos, con aquello que permite que efectivamente se generen procesos de desarrollo y bienestar. Por último, el territorio también connota una dimensión simbólica,
un sentido de pertenencia y un conjunto de apuestas comunes. En ese sentido, el territorio es una categoría tremendamente rica, compleja, por supuesto, pero con enorme potencial para poder promover el desarrollo y políticas públicas realmente centradas en la vida de las personas y la generación de oportunidades de bienestar. En buena cuenta, el enfoque territorial, que es de lo que estamos hablando hoy, tiene como 3 hitos, ¿no? Como una ruta de 3 hitos. Conceptualmente, pone a el bienestar multidimensional de las personas en el centro de la reflexión, reconociendo la heterogeneidad de los territorios como un punto de partida. El enfoque territorial apuesta como finalidad última a la reducción de las brechas de desigualdad. Es un enfoque gestado originalmente en América Latina ya hace varios años con una apuesta decidida, explícita, nítida por la reducción de la desigualdad. Pero no se queda únicamente en lo conceptual. El enfoque territorial también tiene una apuesta estratégica que implica comprender la interacción entre las dinámicas del entorno con las dinámicas de los hogares, pues están entrecruzadas. Pero no se queda únicamente en lo estratégico, trasciende a lo operativo también. Y el enfoque territorial en términos operativos se refiere a la concurrencia de esfuerzos de los distintos niveles de gobierno a partir siempre del reconocimiento de la heterogeneidad de las dinámicas del territorio, orientando todos estos esfuerzos a la reducción de esas desigualdades. Entonces, lo territorial tiene, digamos, una connotación conceptual centrada en el bienestar multidimensional, una estratégica vinculada justamente al entrecruzamiento de dinámicas del territorio y dinámicas del hogar, y por último, una dimensión o un componente operativo que promueve la concurrencia, es decir, la ocurrencia en simultáneo, oportuna, articulada, de un conjunto de intervenciones con mira a la generación de resultados. En ese contexto, el enfoque territorial se puede comprender a través de algunos criterios que me gustaría brevemente mencionar, pero que parten de un enfoque que es el que está reseñado en el lado derecho de sus pantallas. Entonces, este enfoque de desarrollo territorial rural, en la práctica, originalmente era el entrecruzamiento de la transformación productiva y el cambio institucional como apuestas. En el camino, hemos incorporado en esa reflexión también la dimensión del reconocimiento cultural, que en un país como el Perú es esencial para promover el bienestar. En ese sentido, el desarrollo territorial rural es un proceso que armoniza estas dimensiones, pero siempre orientadas a la generación de bienestar y la reducción de las desigualdades. Y tiene algunos criterios que son importantes. Trasciende el espacio físico, aludiendo a una construcción social. Esto tiene mucho que ver con nuestro primer ejercicio y ya algunos de ustedes lo iban adelantando. En segundo lugar, reconoce la heterogeneidad más allá de las actividades convencionales. El ámbito rural, por ejemplo, es mucho, mucho más que actividades agropecuarias. Es también el reconocimiento de las actividades vinculadas a las industrias extractivas, a la gastronomía, al turismo, al intercambio fluido, como dice en el tercer criterio, con el ámbito urbano, entendiendo que se trata ya de un continuum, ¿no? De un vínculo permanente, fluido, y ya no de dos compartimentos estancos que difícilmente se vinculan. Hoy en el Perú y en otras sociedades latinoamericanas es pertinente hablar de un continuum y más que de ámbitos independientes y autónomos. En cuarto lugar, el enfoque territorial también sugiere la posibilidad de reflejar, y esto es muy importante en política pública, reconocer la particularidad de los territorios en el diseño de estrategias e intervenciones públicas. Por último, y con esto vamos concluyendo esta primera parte, el enfoque territorial propone, esto es muy importante también, la construcción de un actor territorial, una instancia colectiva que dinamice el desarrollo a través de lo que se llama la lógica de trabajo en coaliciones, es decir, una apuesta colectiva por promover el desarrollo territorial con participación, como dijimos hace un momento, de una alianza multiactor, ¿no? Entonces, en ese sentido,
hay experiencias en marcha en nuestro país que sugieren que efectivamente esa sería una ruta que podemos seguir explorando. Permítanme entonces concluir esto. Estoy aquí tratando de mostrar ese entrecruzamiento entre esta noción de bienestar que tiene varias dimensiones, por ejemplo, la educación, el empleo, la salud, la participación política. Esa es la dimensión, digamos, más cercana al hogar, a lo inmediato, pero este conjunto de dinámicas vinculadas al bienestar, por supuesto que están enmarcadas, están territorializadas en dinámicas del entorno, dinámicas que tienen que ver con lo productivo, con lo político, con lo ambiental, con lo demográfico y con lo institucional. Ahí es donde estas dinámicas vinculadas al nivel del hogar dialogan y se enmarcan en las dinámicas del nivel territorial. Es importante ese entrecruzamiento para que en el diseño de nuestras políticas e intervenciones podamos dar cuenta de esa complejidad. Para concluir esta etapa, importante reconocer algunos factores gatilladores y otros factores limitantes respecto a qué es lo que implica promover el enfoque territorial en la práctica. Y entre los factores gatilladores se encuentran contar con una economía diversificada y sustentable, promover vínculos de densidad en el desarrollo y ejercicio del poder, promover plataformas multiactor para el acceso a los recursos naturales, promover vínculos fuertes con centros urbanos y un modelo de inversión pública pertinente. Hay que reconocer aquí, y con esto termino, que estos factores gatilladores, es decir, aquellos que pueden promover el enfoque territorial, también pueden constituirse, en caso no se cumplan o no se den en la ruta, digamos, esperada, pueden convertirse inmediatamente en factores limitantes. El gráfico de la derecha lo que sugiere de alguna manera, y lo he tratado de poner en tonos, digamos, más opacos, son exactamente los mismos factores, pero planteados, digamos, en su lado más limitado, más restringido, y una economía poco diversificada, la asimetría de poder, la exclusión de grupos en el acceso a recursos naturales, los escasos vínculos con el ámbito urbano o la insuficiente inversión pública constituirían en contraposición a los factores gatilladores, factores limitantes. Todo esto nos permite de alguna manera hacer una rápida introducción a cuál es la esencia del enfoque territorial, cómo dialoga con las políticas públicas y sobre todo de qué manera podemos tomarlo, ¿no? Podemos de alguna manera apropiarnos en el mejor sentido del término de estos criterios, de estas pautas, para poder dialogar con nuestras intervenciones, con nuestros programas y con el trabajo que cada quien viene desarrollando desde el territorio. Sin embargo, toda esta teoría, toda esta reflexión, en realidad viene bien hacerla dialogar a la luz de la experiencia, a la luz de casos concretos que nos permitan aprender qué es lo que realmente podemos lograr. Y aquí es donde viene, mis queridos y queridas colegas, el segundo ejercicio, la segunda actividad de la noche. En una palabra, una sola nuevamente, ¿cuál es la finalidad de una agencia regional de desarrollo? En una palabra, ¿cuál es la finalidad de una agencia regional de desarrollo? Vamos a dar pase nuevamente para poder proceder y responder en el WooClap lo que ustedes consideren. Vemos que la respuesta en que han coincidido la gran mayoría es desarrollo, pero también vemos otras como descentralización, integridad, igualdad, bienestar, articular. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las ARDs? Ese es el ejemplo del cual les dije que les iba a comentar. Y el propio Plan Nacional de Competitividad y Productividad de nuestro país, aprobado en el año 2019, alude en buena cuenta una definición ya de lo que es una ARD, que me gustaría compartir con ustedes. La ARD se define como un mecanismo de coordinación y articulación, ojo, intersectorial e intergubernamental, con la finalidad, esto es muy importante, de potenciar la economía regional y el capital social de los territorios,
siempre a través de espacios de concertación público-privada, la identificación de prioridades de los territorios específicos y algo que es fundamental, el liderazgo de los gobiernos regionales. Entonces, recuperamos de esta definición de ARD la noción de coordinación y articulación, el énfasis en potenciar la economía regional y el capital social del territorio, con énfasis en procesos de concertación, priorización y liderazgo de los gobiernos regionales. Sin embargo, como les decía hace un momento cuando veíamos el enfoque territorial, nosotros, el Perú, somos un país esencialmente heterogéneo. Yo creo honestamente que el día que empecemos a entender la heterogeneidad como un punto de partida, como un dato de la realidad y no como una restricción o un problema, podremos avanzar mucho más. Dando cuenta entonces de esa heterogeneidad, hay un estudio cuyo contenido está presentado aquí. Hemos hecho una pequeña adaptación con fines pedagógicos. En realidad sugiere que las ARDs, estos mecanismos de coordinación y articulación, pueden ser de distinto tipo. Y allí se empieza a imprimir la territorialización del enfoque. Es decir, no es que las ARDs sean una instancia de talla única, aplicable a todos los territorios. En realidad eso va a variar. Y aquí lo que les presento son 5 tipos de ARDs, es una tipología, son tipos, de alguna manera, tipos ideales, como les llamamos en las ciencias sociales, que sugieren énfasis diferentes, ¿no? Hay agencias que promueven el desarrollo y el dinamismo, ahí el factor clave es el conjunto de dinámicas vinculadas al entorno. Hay otro tipo de ARDs mucho más vinculadas específicamente a la productividad y al crecimiento económico. Allí la apuesta por el empleo y la productividad son claves. Hay un tercer tipo muy vinculado a modelos de integración económica, es decir, como una fase posterior, un poquito más exigente, en donde el liderazgo del entorno y la productividad son factores gatilladores, como veíamos hace un momento. Un cuarto tipo de agencias orientadas a la internacionalización, un paso o un estadio aún mucho más complejo que supone un reconocimiento de otras dinámicas y probablemente otro tipo de capacidades a desplegar. Y por último, hay otro tipo de ARDs que están orientadas de alguna manera con un énfasis mucho mayor en lo estratégico y en la colaboración. Allí el liderazgo político es clave para poderlas promover. Por supuesto, como ustedes, estoy segura, se estarán preguntando, es posible que estos tipos ideales de alguna manera se integren, se combinen para dar pie a un nuevo tipo de ARD y de eso probablemente también podremos conversar. En el caso de las ARDs en el Perú, en particular, se ha identificado que estas tienen 5 roles, siempre pensando en un enfoque territorial. Pretenden incrementar la competitividad territorial y líneas productivas con énfasis en las pequeñas y microempresas. También la apuesta por la innovación y la adaptación tecnológica, esto es clave, ¿no? Es clave porque finalmente la innovación es un proceso habilitador de oportunidades que a través de la adaptación tecnológica y no tecnológica en realidad activa, gatilla procesos productivos de bienes y servicios previamente priorizados con una lógica de desarrollo territorial y también promueve en consecuencia el desarrollo de mercados locales. Se van vinculando esas dinámicas que les mostraba en uno de los gráficos anteriores para tratar de generar condiciones favorables en el entorno. Esto conlleva también al impulso de la economía circular, de la que tanto se está hablando últimamente, que está basada en buena cuenta en justamente estas cadenas de valor con mayor potencial, con reconocimiento, con una demanda conocida y que también están muy vinculadas a estos procesos de innovación. Y en quinto lugar, también se ha reconocido que las ARDs tienen un rol fundamental en la posibilidad de apalancar recursos presupuestales, tanto públicos como privados, e ir sumando desde esta lógica de colaboración multiactor a esas dinámicas regionales, ¿no? Mucho más competitivas, centradas en la generación de estos resultados de bienestar de los que hablábamos. Pero esto no ocurre en abstracto, esto ocurre en realidad utilizando determinados instrumentos. Algunos de los instrumentos que se vienen utilizando en el Perú tienen que ver con el conjunto de instrumentos de gestión que ustedes conocen bien,
que tienen que ver finalmente con cómo se planifica, cómo se asignan recursos, cómo se le da institucionalidad a una iniciativa. Tienen que ver también con lo que se conocen como las estrategias de desarrollo e innovación regional, que son en última instancia instrumentos de política que a partir de la priorización estratégica de determinadas cadenas de valor van dando sentido, digamos, van armonizando un conjunto de acciones conducentes al logro de resultados en este marco, digamos, de desarrollo regional con un enfoque territorial. Los planes de negocio son también instrumentos que permiten justamente ese apalancamiento de recursos tanto del sector público como del sector privado. Esto no está desprovisto de modelos de asistencia técnica que acompañan, que brindan acompañamiento permanente, información en determinados temas que permiten, digamos, sostener los procesos. Y hay un quinto instrumento que es fundamental para tomar decisiones de política pública en el mediano y largo plazo, el Observatorio Regional de Desarrollo, Innovación y Competitividad, que va a permitir en buena cuenta tomar decisiones y hacer análisis prospectivo respecto a oportunidades y retos también. En ese contexto, es muy importante que podamos conocer algunas experiencias de estas ARDs en coordinación con la Secretaría de Descentralización y la Cooperación Alemana, la GIZ. Hemos elaborado esta breve matriz tomando 3 ejemplos, ¿no? El de La Libertad, el de Piura y el de San Martín. Y lo que hemos tratado de hacer es organizar la información en torno justamente a las 3 grandes dimensiones que les mencioné hace un momento, eran desplegadas, armonizadas por el desarrollo territorial rural. En el cambio institucional podemos observar, aunque la letra tal vez es muy pequeña, que en las 3 existe ya o una declaración de la ARD a través de una ordenanza regional como una prioridad, o un comité directivo ya ratificado que va a permitir promover y sostener esta instancia, o un plan de trabajo o una mesa de trabajo que le permite dar continuidad a las decisiones. En el caso de San Martín, además, se acaba de aprobar recientemente una nueva estructura para que las ARDs puedan funcionar sin problema. Entonces, el cambio institucional alude, como les decía hace un momento, a este conjunto de instrumentos de planeamiento, de asignación de recursos presupuestales o de institucionalización de las decisiones que son el soporte de estos mecanismos de coordinación y articulación. La segunda dimensión tiene que ver con la transformación productiva. ¿Y qué se está haciendo aquí? En los 3 casos, de manera transversal, se ha logrado identificar y priorizar determinadas cadenas de valor a través de esas estrategias de desarrollo e innovación regional, la CEDIR. Entonces se ha priorizado, por ejemplo, en La Libertad, una planta multigranos o el trabajo particularmente a través de las cadenas de valor acuícola y de granos andinos. En el caso de Piura, se está trabajando en torno al banano orgánico y también el valor acuícola de estas cadenas de valor. Y en el caso de San Martín se ha priorizado el ecoturismo. En ese contexto es bien importante mencionar que en los 3 casos, bajo esta lógica de colaboración multiactor, se ha logrado apalancar recursos complementarios a aquellos de los que ya se disponía originalmente. En algunos casos con mayor éxito que otros, pero todos dan cuenta justamente de que esos objetivos se están logrando en el tiempo. Y en rigor, en términos de la tercera dimensión del reconocimiento cultural, hay un fuerte énfasis en las 3 experiencias de reconocimiento de los actores territoriales, esta lógica de coalición que les mencionaba en los criterios, que es esta configuración de un actor territorial que se va haciendo cargo, ¿no? que va garantizando de alguna manera las bases hacia una sostenibilidad del modelo. Se ha promovido procesos de fortalecimiento de capacidades, procesos de intercambio, el reconocimiento y vinculación a experiencias internacionales, y son procesos que se vienen gestando desde el territorio con participación de diversos actores. Entonces, estas 3 experiencias sugieren que la territorialización del enfoque de la economía regional, en este caso, va generando algunos resultados. En ningún caso desprovistos de retos y dificultades, pero vamos avanzando, ¿no? Y eso creo que nos viene bien
poderlo conocer, poderlo reafirmar a partir de experiencias concretas. Sin embargo, el proceso, como digo, no está desprovisto de retos y dificultades. ¿Y qué encontramos acá? El fortalecimiento de la institucionalidad sigue siendo un reto. La consolidación de capacidades territoriales es ineludible para sostener este tipo de procesos. El seguir garantizando la provisión de recursos financieros para sostener estas iniciativas y otras que se puedan generar. La actualización de la base de conocimientos, fundamental el trabajo coordinado con la academia para que desde el campo de la investigación se pueda mantener esta base de conocimientos renovada, pertinente, que se pueda hacer investigación que permita justamente tomar decisiones informadas y oportunas. Y por último, aunque probablemente es uno de los retos más complejos, es seguir trabajando a favor del alineamiento de los distintos marcos normativos y los instrumentos de gestión territorial, a partir de los planes de desarrollo, de los instrumentos de planeamiento, de los planes de inversión, de la programación multianual de inversiones, para ir alineando gradualmente todos estos objetivos. El gran reto de todo este esfuerzo es lograr la armonización de la política económica con la política de ciencia y tecnología, la política ambiental y la política social, en aquellos resultados en donde se pueda promover la concurrencia. De eso se trata. Ese es el corazón del enfoque territorial y creo que las ARDs son un ejemplo que nos invita a seguir mirando esos retos, por supuesto también esas oportunidades. En esa línea, todo esto que acabo de mencionar, todos estos retos tienen muchísimo que ver con la gestión territorial, que es en realidad el tercer y último punto sobre el cual les quiero hablar hoy y para lo cual traigo también una última actividad para ustedes. Esta última actividad es una pregunta que va a implicar que imaginariamente transitemos de la teoría a la práctica. Y es una pregunta que tiene que ver con, finalmente, ¿cómo hacemos para gestionar este enfoque territorial? La pregunta es, en tu rol como servidor o servidora pública, principalmente queremos una respuesta de opción única. ¿Desde qué función tú podrías llevar a la práctica el enfoque territorial? Principalmente, ¿desde qué función podrías llevar tú a la práctica el enfoque territorial? Les escuchamos, colegas, y ahora vamos a dar pase a que podamos responder esa pregunta. Vemos que hay 5 opciones. La primera es fortalecimiento de capacidades, la segunda es diseño de intervenciones, la tercera es planificación de actividades, la cuarta es elaboración del presupuesto y la quinta es seguimiento y evaluación. Excelente, esto está vivo. Muy bien, excelente. En realidad esa es una de esas preguntas que a pesar de tener una opción única para poderlas marcar, no tiene respuesta correcta. En realidad las 5 respuestas son correctas. El truco de la pregunta es que la gestión territorial justamente se puede expresar tanto a nivel del fortalecimiento de capacidades como del planeamiento territorial, también de la posibilidad de hacer seguimiento y, por supuesto, de la capacidad de diseñar nuestras intervenciones. Pero me llama la atención que la opción vinculada al diseño o a la asignación presupuestal haya sido la que menor puntaje tuvo, digamos, ¿no? O sea, la que menos elegida fue del conjunto. Probablemente porque la pregunta tenía truco y yo preguntaba acerca de desde dónde consideraban los y las participantes que ellos o ellas podían directamente promover la gestión territorial. Sin embargo, reitero, ¿no? La gestión territorial es susceptible de implementarse en todos estos campos. Y ahí está el reto, ¿no? O sea, en realidad es un enfoque que puede transversalizarse en cada una de las etapas. Entonces, vamos a ver entonces, a continuación, el último tema, ya estamos cerrando. La gestión territorial es, en última instancia, colegas, la armonización, y eso es sumamente importante, de estrategias, procesos y herramientas
siempre, siempre a partir del reconocimiento de la heterogeneidad territorial a favor de la gobernanza territorial de una política, un programa o una intervención. Es decir, empezamos a armonizar lo que hacemos a favor justamente de esa gobernanza territorial. La posibilidad de desplegar, digamos, el conjunto de decisiones, de mecanismos, de normas, de soporte, para que eso que queremos hacer efectivamente ocurra. Entonces, la gestión territorial se expresa, como lo acabo de decir, en todas las respuestas anteriores, en la planificación colaborativa, en el presupuesto participativo, en la asociatividad y las alianzas público-privadas, en el aprendizaje continuo, como lo que estamos tratando de hacer esta noche, y el proceso de rendición de cuentas. Esto no excluye, por supuesto, el diseño y el seguimiento como parte del proceso. La gestión territorial refleja todas estas actividades y les imprime, digamos, esta mirada desde el reconocimiento de esa heterogeneidad. Yo no quería irme sin seguir aterrizando aún más en finalmente esto de la gestión territorial, finalmente en qué criterios y pautas se puede reflejar siguiendo de alguna manera el ciclo de la política pública, ¿no? El ciclo del diseño, de la planificación y el presupuesto, el seguimiento y la evaluación. Y lo que hemos hecho aquí, y eso creo que es bien importante, yo creo mucho en el poder de las preguntas, para cada una de estas etapas hemos ido formulando algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, en el caso del diseño, criterios que tienen que ver con las condiciones o las decisiones, mejor dicho, que tomamos a nivel de la identificación, de la información, del aprendizaje, de la misma manera en la segunda etapa a nivel de la planificación y la asignación de recursos, y en la última etapa de seguimiento y evaluación a nivel de la verificación y el análisis. Y para cada una de estas acciones, de estas dimensiones, hemos formulado algunas preguntas para que la próxima vez de repente que ustedes estén trabajando en el diseño, en la planificación de alguna actividad, se puedan hacer de repente estas preguntas que permitan de alguna manera encender algunas lucecillas, generar algunas alertas sobre cómo efectivamente esa gestión territorial se empieza a reflejar o no en las decisiones que vamos tomando. ¿Quiénes están participando en la identificación y priorización de los temas a atender? ¿Qué representación tienen los distintos actores en ello? ¿Qué mecanismos están utilizando? ¿Cómo se valida la información que utilizamos? ¿Quién se encarga de generar esa información? ¿Dónde se valida? ¿De qué esfuerzos similares disponemos? ¿Qué evidencias existen para tomar las decisiones que tomamos? ¿Qué lecciones arrojan esos aprendizajes? Y así, cada criterio viene acompañado de diversas pautas que lo único que pretenden es gatillar, generar, despertar mecanismos e información que nos permitan tomar decisiones muy concretas desde el rol que nos toque desempeñar, independientemente si estamos en la academia o en alguna dependencia pública, o si trabajamos para el sector privado, o si somos consultores independientes. En realidad viene bien empezar a plasmar la gestión territorial a través de esas pistas en lo que vamos haciendo. Ya nos acercamos al término de esta sesión, pero quería mencionar que es muy importante también que podamos hacer un esfuerzo por operacionalizar la gestión territorial. Ese es solamente un ejemplo de un trabajo que hicimos en colaboración con la Secretaría de Descentralización el año pasado, para justamente en el marco del trabajo de las ARDs empezar a formular algunos indicadores que dieran cuenta de esa territorialización de esos enfoques y de esos instrumentos. Me voy a centrar fundamentalmente por razones de tiempo en la columna del centro, la de indicadores. Uno de los indicadores tiene que ver con esa dimensión institucional. Y el indicador acá era si se disponía de una instancia de coordinación intergubernamental e intersectorial que estuviera a cargo de promover, consolidar y sostener los esfuerzos, es decir, la dimensión institucional, de qué manera efectivamente se empezaba a expresar. El segundo indicador, el incremento efectivo en la asignación presupuestal, da cuenta, como les mencioné en los ejemplos de Piura, La Libertad y San Martín, del apalancamiento de esos recursos, ¿no? Y de qué manera efectivamente ese incremento es un incremento efectivo, no declarativo,
sino concreto y real. Y en tercer lugar, el tercer indicador tiene que ver con algo que les dije que era tremendamente retador y que es si se van, digamos, observando algunas pistas sobre el alineamiento de instrumentos de planeamiento y política en torno a la implementación del desarrollo económico. Por ejemplo, si están trabajando en torno a resultados comunes. Por ejemplo, si están promoviendo sinergias o complementariedad entre acciones. Por ejemplo, si están compartiendo recursos presupuestales para promover un determinado proceso o reforzar, por ejemplo, alguna cadena de valor. Todos los indicadores van siempre acompañados de factores gatilladores, como lo vimos cuando estábamos viendo el enfoque territorial, y de factores limitantes que es siempre importante alertar, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Es una realidad compleja, retador, entonces viene bien que podamos de alguna manera tener en cuenta estos factores que nos pueden ayudar o que nos pueden limitar en el proceso. Por último, y con esto termino, dos ejemplos finales, ¿no? La gestión territorial en una experiencia en marcha, el modelo de gestión territorial, este es un ejemplo del MIDIS, en donde la política de desarrollo e inclusión social, centrada en 5 resultados, por definición intersectoriales e intergubernamentales, promueve, por ejemplo, el desarrollo infantil temprano. Ese resultado de política está vinculado a una estrategia de gestión territorial que se llama gestión territorial por un modelo que se llama por la primera, a favor de la primera infancia, del desarrollo infantil temprano. Ese modelo de gestión territorial no está solo, está acompañado de 2 mecanismos de incentivos, el Fondo de Estímulo al Desempeño y el sello municipal. Pero además viene acompañado de 2 programas sociales que trabajan directamente a favor de los resultados del DIT, como son Juntos y Cunamás. Sin embargo, los otros programas sociales, como el Programa Nacional País o FONCODES a través de Jacu Wiñay, proveen, digamos, de condiciones habilitadoras para ese desarrollo infantil temprano, ciclo que además se ve reforzado por la existencia hoy de un programa presupuestal orientado a resultados, el primero en su especie, en desarrollo infantil temprano, ¿no? Entonces tenemos allí cómo esta experiencia se va además reflejando en el territorio a través de 2 instancias fundamentales, las instancias de articulación local, las IAL, y las instancias de articulación regional, las IAR. Estas instancias de articulación son efectivamente la expresión de esa institucionalidad de la que hablábamos, que permiten, a través del trabajo coordinado, avanzar lenta, pero sostenidamente, diría yo, más evidentemente en algunos distritos, en algunas provincias que en otras, en el logro de esos resultados. Este documento que les estoy presentando aquí es un material, está disponible en la página web, también está disponible en el listado de materiales que les vamos a compartir, que sugiere la mirada en la construcción de un instrumento clave, que es el de las agendas territoriales para la inclusión social. Se desarrollaron un conjunto de agendas territoriales justamente con esta lógica de priorizar, planificar, identificar procesos desde el reconocimiento de la heterogeneidad de las dinámicas del territorio. Hicimos una agenda territorial para la provincia de Huante en Ayacucho, otra avanzamos con el gobierno regional de La Libertad para generar una agenda territorial en la provincia de Patás. Hay también una experiencia muy interesante con un ámbito en Huancavelica llamado Palca, y así incluimos también experiencias en la Amazonía. Entonces, ahí hay una experiencia importante que revisar. Por último, y con esto termino porque ya me van a apagar el micrófono, la segunda experiencia en marcha es el modelo de provisión de bienes y servicios que la Secretaría de Descentralización acaba de publicar. Ya disponemos no solamente de la norma, sino de una guía metodológica que explica cómo este modelo es en última instancia un modelo orientado a la definición de los arreglos institucionales, los roles y responsabilidades que perdón, los sectores que de alguna manera tienen competencias compartidas con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, pueden garantizar el fortalecimiento de la provisión, sea de bienes o de servicios fundamentalmente orientados
a la generación del bienestar del ciudadano. Este es un instrumento muy importante en el contexto de la descentralización que permite poner en nuestro país, yo diría, por primera vez, el ojo en el ciudadano y en la manera como ese servicio llega a él. Todo esto ha implicado construir, adaptar un sistema de procesos para identificar, en primer lugar, lo que se conoce como un modelo base de la provisión de un servicio, aproximarse al territorio para hacer los ajustes y hacer el diseño de lo que se conoce como un modelo ajustado y en última instancia, en una tercera fase, poder poner, digamos, ese modelo ajustado en implementación bajo un estricto seguimiento y una evaluación para ver de qué manera esos procesos se van adaptando a esas dinámicas y esas particularidades, siempre bajo un enfoque de promover capacidades territoriales en coordinación con los diversos actores en el territorio. Yo quiero concluir, y este es mi último minuto, con una lista de cotejo. Creo que siempre viene bien. La gestión territorial siempre supone hacernos preguntas, preguntarnos, por ejemplo, si las intervenciones que estamos promoviendo responden a una situación real, si realmente están incorporando el conocimiento local o son parte de una abstracción o de un modelo que a alguien se le ocurrió que funciona bien. Esto alude a la pertinencia cultural. Preguntarnos también si las intervenciones son consideradas importantes realmente por la población, si esas intervenciones prevén el desarrollo de capacidades en el territorio, si esas intervenciones dialogan con apuestas mayores, como hemos visto a nivel de políticas, y por último, si esas intervenciones suponen o involucran a otros actores bajo un enfoque de colaboración multiactor. Estas tres últimas preguntas, todas, tienen que ver con la apuesta por garantizar la sostenibilidad de la gestión territorial o por lo menos hacer nuestro mejor esfuerzo para garantizarlo. Yo termino aquí con una última diapositiva. Estoy convencida y lo creo. Nuestros mayores recursos, colegas, para seguir repensando el desarrollo en pandemia y post-pandemia en nuestro Perú son y seguirán siendo nuestra historia, nuestra valiosísima diversidad y nuestros territorios. Y yo creo, y probablemente ustedes también, que no deberíamos hipotecarlos por nada ni por nadie. Muchas gracias. Muchas gracias por tu gran exposición. Ahora damos paso a la ronda de preguntas. Una pregunta que nos hacen es, ¿cuáles son los factores que impiden la implementación efectiva y sostenida del enfoque territorial para el desarrollo de las políticas públicas en los diferentes niveles de gobierno? Bueno, yo me voy a adelantar, pero yo creo que la primera restricción es el desconocimiento. Yo creo que uno no puede implementar lo que no conoce o lo que no conoce bien. Y creo que viene, es un tema muy importante, ¿no? Creo que se habla mucho, además, ya Raúl creo que lo mencionaba ayer, hablamos mucho de descentralización, hablamos mucho de desarrollo territorial, pero probablemente si hubiéramos hecho una encuesta al inicio, cada quien tendría una definición propia. Y creo que viene bien poder profundizar en una reflexión para garantizar justamente que esas capacidades se reflejen no solamente en el conocimiento teórico, sino en la capacidad de poderlo traducir en decisiones, en estrategias, en modelos, en indicadores. Entonces, yo diría que la primera restricción es la del desconocimiento del enfoque o diríamos el conocimiento parcial que aún existe y que muchas veces se convierte en una torre de Babel, ¿no? Todos hablamos de lo mismo, pero no tenemos en realidad un acuerdo aún respecto a qué realmente implica y qué consecuencias tiene o cómo se hace. Si se conoce la importancia del enfoque territorial, ¿por qué la normatividad relacionada a la descentralización no la considera? Sí, yo creo que esa es una pregunta que los amigos de la Secretaría podrían responder evidentemente mejor que yo, pero debo decir que hace ya unos 2 o 3 años, la propia Secretaría de Descentralización empezó a transitar en la definición de la descentralización, pasando de un enfoque fundamentalmente centrado en lo administrativo para empezar ese tránsito a una descentralización que enfatizaba el enfoque territorial. Y muestra de ello es la apuesta por las ARDs. Entonces, no es casual que las ARDs estén en esta presentación porque efectivamente son, digamos, esa
punta de lanza del tránsito del enfoque. No creo, lo decía bien Raúl ayer, que sea un proceso concluido o que haya sido un proceso exitoso, pero como cualquier proceso que está en construcción, sí creo, y se los digo con honestidad, que hay toda la predisposición a transitar de una lógica basada en comprender la descentralización como un conjunto de procedimientos, de matrices y de informes, para empezar a impregnarnos de capacidades que efectivamente apuestan por una descentralización que es observable en la generación de oportunidades económicas, políticas y sociales para la población. Continuamos con las preguntas. Nos dicen, ¿es factible una integración territorial con una descentralización deficiente o todavía no al 100%? Lo que creo es que la descentralización es un proceso de decisiones de distinto tipo. Alguien lo mencionaba en el chat, la voluntad política es inevitable, es ineludible para que todo esto ocurra. Sin embargo, son categorías a distinto nivel, ¿no? O sea, preguntan allí, ¿es posible hablar de un enfoque territorial con un proceso de descentralización deficiente? Yo diría que muy difícilmente, ¿no? O sea, muy difícilmente, porque en última instancia la descentralización es uno de los procesos conducentes justamente a esa mirada territorializada de lo que es el desarrollo y el bienestar. No es el único, ¿no? O sea, no únicamente necesitamos promover y fortalecer la política nacional de descentralización, lo tenemos que hacer con la política nacional de competitividad, con la de innovación, con la política económica. Por eso creo que el entrecruzamiento de esas distintas decisiones de política pública son en realidad sumadas, articuladas y potenciadas aquellas que efectivamente van a garantizar esa ruta, ¿no? Ese reconocimiento de la heterogeneidad que yo creo es inherente a hablar del desarrollo territorial. Hacen una pregunta, en una ARD, ¿cuál es el rol del ciudadano para el logro de sus objetivos? Los ciudadanos participan en las ARDs a nivel, digamos, directo e indirecto. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de La Libertad, de la región La Libertad, allí el liderazgo en buena cuenta lo tiene siempre de la mano del gobierno regional la Cámara de Comercio, ¿no? En la Cámara de Comercio están representados diversos sectores, evidentemente, pero hay un acercamiento permanente no solamente a otras instancias del gobierno regional que tienen que ver con el desarrollo económico local o la gerencia de desarrollo e inclusión social, que la tienen en La Libertad con ese nombre, sino también a otros mecanismos y a otras voces, por ejemplo, a través de la vinculación con la academia y la sociedad civil. Es a través de esos espacios en donde efectivamente se va logrando la participación de diversos actores. ¿Será que ese es un proceso completo? Probablemente no. Probablemente estas ARDs con el tiempo, en la lógica de la tipología que les mostré, también podrían desplegar mecanismos aún mucho más fluidos para garantizar una participación ciudadana mucho más activa y permanente, ¿no? De manera que, por ejemplo, en los procesos de rendición de cuentas se pueda, digamos, dialogar y contar con la participación, con la voz de la población, que no necesariamente está representada, evidentemente, o en la Cámara de Comercio, o en la academia, o en las dependencias del gobierno regional. Entonces creo que es un proceso que se encuentra en construcción, en donde siempre la voz de los ciudadanos es un reto, ¿no? Poderla acoger, porque es un proceso, y acá termino, Ani, me entusiasma mucho la pregunta, el tema del ejercicio de la ciudadanía no es solamente habilitar la oportunidad para que la voz ciudadana se escuche, sino que el ejercicio de una ciudadanía activa nos restaura a nosotros como ciudadanos y ciudadanas la responsabilidad de cumplir nuestra parte. Y creo que ahí todavía tenemos una tarea pendiente como ciudadanos. Entonces creo que es un proceso de ida y vuelta. Nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo se eligen a los integrantes de las ARD y quiénes los financian? Esta es una iniciativa, un proyecto en realidad que inicia con la cooperación alemana. Es un proyecto en realidad promovido desde la Unión Europea. Es una lógica de gobernanza un poquito compleja, pero el material tal vez pueda ayudar en esa línea. Y creo que es bien importante reitero, ¿no? La heterogeneidad en la gobernanza de las propias ARDs. Por eso mostraba
muy brevemente los ejemplos de San Martín, Piura y La Libertad, en donde el modelo o los modelos son completamente diferentes y en cada caso se ha tratado de acoger la propia dinámica que la región tiene, las fortalezas que la región tiene, el rol protagónico que determinados actores despliegan, particularmente en todo lo que tiene que ver con activar determinadas cadenas de valor, que son en buena cuenta como el ancla para activar la ruta completa. No ha sido un proceso sencillo, esto lleva ya poco más de 2 años en proceso, ha habido fortalezas, ha habido dificultades, pero creo hoy que ya es posible observar algunos resultados en el camino y creo que de ellos viene bien aprender. Y nos preguntan dónde se ubican las ARD y quiénes la dirigen o cómo se puede asegurar un verdadero desarrollo regional o territorial. En realidad son un conjunto de regiones, ha sido muy importante el liderazgo y la voluntad política, alguien lo preguntaba en el chat hace un momento, de los gobiernos regionales o de algún actor en la región que efectivamente estuviera dispuesto a hacerse cargo, ¿no? Creo que hacerse cargo es siempre clave para echar a andar un proceso de esta naturaleza. En este momento hay agencias, hay ARDs en distintas regiones de nuestro país, entre ellas, a ver si no me olvido de alguna, Cajamarca, Piura, La Libertad, Cusco, Ayacucho, Apurímac y probablemente y San Martín. Tal vez me esté olvidando de alguna. Entonces, en todas ellas, el proceso transitado es completamente distinto en términos de gobernanza, de cadenas de valor priorizadas, de los mecanismos que han ido echando a andar justamente para garantizar la propia gobernanza de la ARD. Una ARD tiene una dimensión técnica, pero tiene también una dimensión política. Por eso empezaba diciéndoles que lo territorial supone tener en cuenta que no solamente se trata del espacio físico que habitamos, sino connota también otras dimensiones con las que hay, digamos que, vincular los esfuerzos para garantizar que efectivamente los resultados se promuevan. Los procesos han sido diferentes, han tenido, como dije, avances, retrocesos en el camino. Sin embargo, disponemos hoy ya de una plataforma diversa de experiencias que creo yo vale la pena seguir conociendo para aprender qué es lo que venimos haciendo. Ninguno de estos procesos ha concluido, son todos procesos en marcha. Continuamos con las preguntas. Nos dicen, ¿hay alguna relación de programas sociales con las ARD? ¿Y existe alguna normatividad al respecto? Sí, en tanto las ARDs tienen, como mencioné, un énfasis explícito en dos dimensiones del desarrollo, que son el desarrollo económico y lo que llaman también el capital social. En realidad sí, potencialmente hay un vínculo. Yo creo que aún hay enorme espacio para poderlo fortalecer, pero por ejemplo, a través de las dinámicas que promueve Foncodes desde Haku Wiñay, a pesar de que la lógica de Haku Wiñay es fundamentalmente atender a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, se configura una oportunidad para que eventualmente esa producción, esas oportunidades productivas se puedan conectar con esas dinámicas de desarrollo económico local, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Un programa, por ejemplo, como Jaliwarma, que es un programa de provisión de alimentos a las escuelas, hoy atendiendo también en situación de emergencia a la población que experimenta mayores privaciones, también es gatillador eventualmente de dinámicas locales o de dinámicas económicas y productivas a nivel local, con enormes retos aún. Sin embargo, ya se dispone hoy de un reglamento que promueve la compra de Jaliwarma y otros programas a lo que se llama la agricultura familiar. ¿Cómo eso se vincula a la dinámica de la ARD? La ARD, en tanto promueve esas dinámicas económicas locales, puede priorizar alguna de esas rutas para finalmente empezar a vincular todos esos distintos eslabones. Entonces, tendrá mucho que ver el énfasis y el esfuerzo que se pueda realizar desde la escala regional, fundamentalmente para poder priorizar qué es finalmente lo que se quiere promover. Y creo que allí claramente los programas sociales tienen un rol que contribuye a generar justamente esas oportunidades de las que estamos hablando. Nos hacen una consulta, nos dicen,
¿Cuáles son los logros de la gestión territorial hasta el momento y cómo ha contribuido en mejorar la calidad de vida de la población? Yo creo que el principal logro de estas apuestas de gestión territorial tienen que ver con la capacidad. Yo voy a señalar, digamos, tres logros, ¿no? El primero, el ser capaces de promover y consolidar una manera distinta de institucionalidad que supone dejar de trabajar, mencionaba los tránsitos al inicio, dejar de trabajar cada quien a favor de su propia agenda para trabajar todos a favor de una agenda común. Eso lo hemos visto en regiones como Huancavelica, como Ayacucho, como La Libertad, ¿no? Entonces, en torno a agendas comunes, cada quien identifica lo que le toca hacer. ¿Y qué es lo que gatilla eso que le toca hacer? La priorización de resultados. Primer logro. El segundo logro tiene que ver con una apuesta claramente de costo-efectividad. Es mucho más efectivo económicamente hablando, financiera y presupuestalmente también, poder sumar esas diversas intervenciones a favor de resultados comunes. Eso supone que en vez de que Ani haga lo suyo y yo haga lo mío por mi cuenta, nos pongamos de acuerdo para aquello que las dos tenemos en común y que cada quien pueda asignar los recursos a favor de esos resultados. Segundo logro. Y el tercer logro creo que tiene que ver, aunque todavía de manera incipiente y con total honestidad, con empezar, por lo menos gradualmente, a empezar a restaurar la confianza, por lo menos de cierto segmento de la población. Cuando la población empieza a ver que hay realmente voluntad política para trabajar de manera coordinada y que eso genera algún tipo de espacio de diálogo, de escucha, de procesos que mejoran, de una atención de calidad, yo creo que en buena cuenta se empieza también a generar bienestar, ¿no? El bienestar no es solamente económico, es también el reconocimiento que un ciudadano, una ciudadana reciben cuando van a una agencia de un programa del Banco de la Nación y son atendidos y reconocidos de otra manera. Creo que el proceso, colegas, es un proceso en marcha y nada de esto, como digo, es un proceso sobre el cual nos podamos sentir ya satisfechos, ¿no? Yo creo que esta sesión y el ciclo en realidad de estas charlas transversales sobre lo territorial tienen que ver con eso, ¿no? Poner bajo el radar la importancia de este enfoque. Bueno, ¿por qué la gestión territorial, según este participante, se aplica más en ámbitos rurales que en ámbitos urbanos? No necesariamente. El caso del que hemos hablado efectivamente da cuenta de un proceso que vincula esencialmente la producción agropecuaria o el ecoturismo o eventualmente la gastronomía, y uno tendería a pensar que es esencialmente rural. Pero como hemos dicho, en realidad lo territorial supone un vínculo fluido, un intercambio permanente entre lo que conocemos como lo urbano y lo rural, categorías que por lo demás en muchos casos ya parecen desfasadas, porque cada vez lo urbano va teniendo un poquito más de rural y lo rural va teniendo un poquito más de urbano, y en los grises, en la gama entre lo que hay en el medio, nos jugamos la posibilidad de entender nuestro país. Nuestro país es hoy un conjunto heterogéneo de espacios territoriales que combinan esos vínculos, ¿no? Entonces, no es tan cierto, digamos, que sea un enfoque únicamente centrado en lo rural, más bien lo territorial supone, reitero, esa interdependencia, esa es una excelente palabra, entre ambos ámbitos, digamos, ¿no? ¿Por qué la política de ordenamiento territorial todavía no se implementa en todas las regiones? ¿Cuánto faltaría para que se realice esto? ¿Y cuál sería la vinculación o relación de este proceso con el enfoque territorial? Entonces creo nuevamente que en el proceso de seguir gestionando el ordenamiento territorial aún enfrentamos enormes retos, ¿no? Enormes retos que tienen que ver con aspectos conceptuales, de enfoques, que no necesariamente están concordados entre los distintos sectores involucrados en el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial no es prerrogativa de un único sector, es en realidad prerrogativa de varios sectores y de varios niveles de gobierno, y creo que allí aún hay una discusión que dar. En segundo lugar, creo que aún no disponemos de las herramientas necesarias para poder dar el tránsito a un verdadero proceso de ordenamiento territorial. Hemos avanzado con la zonificación ecológica y económica hace muchos años, se han hecho estudios,
se ha empezado a georreferenciar la información para conocer un poquito esa heterogeneidad, pero en realidad los instrumentos que nos llevan a un verdadero ordenamiento territorial son bastante más complejos que la ZEE. Y en tercer lugar, mi opinión personal es que aún en términos de institucionalidad para promover el ordenamiento territorial, tenemos enormes brechas que seguir cubriendo, entre ellas una brecha de conocimiento y capacidades en general respecto a qué implica, cómo se hace, qué criterios hay que considerar, cómo se mide y finalmente cómo se prioriza. Entonces yo diría el ordenamiento territorial enfrenta hoy todavía en nuestro Perú brechas en términos conceptuales, metodológicos e institucionales. Nos dicen, ¿se puede promover la gestión territorial en un país donde hay desigualdades críticas y estructurales, con actores débiles políticamente y sin un proyecto país? ¿O qué se debería hacer para promover esta gestión territorial? Yo creo que justamente la gestión territorial es una herramienta conducente a la reducción de las desigualdades. ¿Por qué? Porque las pone en evidencia, porque nos interpela respecto a la manera como estamos conduciendo nuestras políticas y nuestras intervenciones, porque nos obliga a reformular los instrumentos de planeamiento, de presupuesto que utilizamos, porque nos invita a seguir entrenando capacidades y por último, porque nos obliga a vincularnos de otra manera. Entonces, por supuesto que enfrentamos enormes retos como país en términos de lo que implica enfrentar las desigualdades, además en plural, como se ha dicho, pero estoy convencida de que el enfoque territorial es una potente herramienta, un potente enfoque justamente para seguir combatiendo esas brechas, ¿no? Eso creo. Te damos paso, Silvana, para tus palabras finales de la sesión. Hoy no estaba preparada para palabras finales, pero les agradezco muchísimo el interés. Ese es un proceso que no hemos concluido. Tenemos que seguir trabajando desde cada lugar, desde donde nos toque estar, ¿no? Entonces, sea desde la academia, sea desde el sector público, sea desde nuestro rol de servidores, servidoras, consultores, funcionarios, especialistas, estudiantes, siempre hay oportunidad para seguir sumando. Y les digo en serio, creo que acá tenemos y nos estamos jugando una enorme oportunidad. Nada debería secuestrar esa voluntad que tenemos de cambio y de generación de oportunidades. A pesar de la adversidad, creo que siempre hay razones para seguir creyendo que es posible seguir construyendo un país más justo y más equitativo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.